Una de las cosas más difíciles de lograr en una película o video es transmitir el terror, ya que no todos le tememos a lo mismo, y aún así lo que a algunos nos asusta, a otros no. De este modo el mundo del terror como medida desesperada recurre a lo más bajo, y eso es los screamers, y no está mal usar screamers de vez en cuando, siempre y cuando sepas utilizarlos con la suficiente cantidad de suspenso. Pero cuando son estos tu única fuente de terror, es en ese momento cuando deberías darte cuenta de la metida de pata que estás metiendo. Cualquier persona que sepa hacer de cualquier situación aterradora por lo visceral de la situación sin siquiera mostrarte al monstruo, criatura o asesino en cuestión, es un puto genio. Stephen King, el maestro del terror en la literatura en mi opinión y de varios más también, con varias de las obras más reconocidas del mundo del horror, Cuyo, Eso, El Resplandor, Misery, La Milla Verde, la saga de la Torre Oscura, que no he leído. Sin embargo, no importa qué tan buen escritor sea este hombre, ni qué tanto horror haya causado entre la gente. Siempre ha existido un problema enorme en lo que a Stephen King se refiere, y es que cada que uno de sus libros intenta ser adaptado a la pantalla grande o chica, el resultado siempre es bastante mediocre, salvo algunas excepciones, claro. Uno pensaría que esto es culpa de los directores que no entienden la visión de King, pero lo cierto es que algunos de estos fracasos fueron dirigidos por el mismísimo Stephen King en persona. De acuerdo, Misery es buena, pero es más de suspenso que de terror, y la nueva película de It, si bien es mejor que la de los 90s, falla al hacer al personaje de Pennywise aterrador desde el inicio, cuando el de Tim Curry tenía ese toque infantil que podía engañar a los niños y llevarlos a su trampa. Sin embargo, hay una película basada en un libro de Stephen King que logró ser aterradora, llenar de suspenso y con actuaciones 100% creíbles. Scaring the little girl! Y fue dirigida por el mejor director de cine de la historia, el gordo perfeccionista bastardo y desalmado de Stanley Kubrick. Y en un giro irónico de la vida, a Stephen King no le gustó la película. En palabras del crítico de la nostalgia, el hombre que le gustó 2012 y Carrera de la Muerte no le gustó la adaptación de Kubrick de El Resplandor. Tanto fue su disgusto por esta película que para hacer que el mundo lo olvidara, él decidió sacar su propia versión de El Resplandor en una miniserie que irónicamente falló y que casi nadie recuerda. Pero, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo Stephen King pudo fallar en hacer una adaptación de su propio libro? Y lo que es peor, que no causara nada de miedo o suspenso. Pues vamos a averiguarlo. Para empezar, hay que dejar en claro que no estoy menospreciando a King, ya que admiro su trabajo. He leído Cuyo, El Resplandor, Misery, Eso, y recientemente quiero empezar a leer La Milla Verde. También que no todo es culpa de King, sino del medio en el que intentó trabajar, ya que lo que está escrito en un libro no necesariamente va a dar miedo en la pantalla, a no ser que sepas adaptarlo bien. En un libro lo importante es la narrativa, y que también puedas escribir una situación para sumergir la imaginación de un individuo. Mientras que en el cine, televisión, etc., todo se basa en las imágenes y lo que en un libro te explica en página y media, en el cine se hace en 2 o 3 escenas máximo. Habiendo aclarado esto, empecemos. ¿Te suena conocida esta canción? Pues debería, ya que es el tema musical del Exorcista, y es tan clásica como atmosférica. ¿Qué me dices de esta otra? ¿Y qué tal esta? Ahora vayamos al Resplandor de Stephen King, la cual me sorprende que no sea tan reconocida como las anteriores. Mientras que la versión de Stephen King suena más misteriosa y melancólica, la de Kubrick te hace saber desde un principio que no te la vas a pasar bien. Es aquí cuando somos introducidos a nuestros personajes principales, pero más importante aún, a Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson en la versión de Kubrick y por Stephen Weber en la de King. Ahora, estos dos actores realmente hicieron un trabajo excelente al interpretar a este personaje.
Conocemos a este personaje en dos situaciones distintas, ya sea en una entrevista para obtener el trabajo de cuidador del hotel, o en el caso de la miniserie recibiendo instrucciones sobre cómo operar la caldera del hotel para que no se sobrecaliente. El problema con esto es el tiempo que toma hacerlo. En la película Stanley sabía eso, así que todo se redució a... Hola, soy un alcohólico. ¡Contratado! Mientras que en la versión de King toma una eternidad la explicación de la caldera, el problema de alcoholismo de Jack, el don de Danny, mientras que en la versión de Kubrick se hace de manera rápida y sin sentirse apresurada. Entonces eventualmente se nos presenta a nuestros dos otros protagonistas, Wendy y Danny. Empecemos con Danny. En esta versión sus padres están al tanto de sus poderes y no les molesta en lo absoluto. De hecho, la madre parece no tener ningún problema al usar las habilidades de su hijo. También en esta versión es un niño que parece ser más alegre y menos callado. Que bueno, creo que si Jack Nicholson fuera tu padre tú también quedarías traumado. En esta versión también conocemos a Tony, mientras que en la película se mantenía como un misterio, o un amigo imaginario. Esto le añadía más, valga la redundancia, misterio a los poderes que posee Danny. Muy bien, antes de continuar quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es que logras hacer de algo random aterrador? Doy tiempo para que lo piensen. La respuesta se obtiene al ver estas dos escenas. En la versión de King, Tony le advierte a Danny que si van al Hotel Overlook, cosas aterradoras pueden pasar, como una manguera con gráficas de PlayStation 1 asesina. Es una especie de jumpscare, pero el simple hecho de saber que es una manguera con dientes te arruina todo. Ahora veamos cómo le hace Kubrick. Les voy a dejar a ustedes que decidan cuál es mejor. Hay una escena en la serie en la que una puerta se cierra sola. Esto puede llegar a dar cierto nivel de miedo, dándote una idea de lo que puede llegar a pasar en este hotel. Pero cuando lo haces la 19ª vez empieza a aburrir. Así como también el interminable tour por el hotel, que leerlo tal vez sea interesante, pero aquí es insoportable. De hecho, notarás que el 90% de esta serie son charlas triviales y un 10% poltergeist. Como prueba, hay una escena de 12 minutos en la que Jack y Wendy hablan sobre el futuro de su matrimonio, sin que nada más pase a su alrededor. Es decir, sí hablan sobre estos sucesos perturbadores, pero nunca muestran nada referente a ellos. Por eso Stanley nunca los mencionó, porque sabía que no le daría tiempo de desarrollarlos. Luego están los últimos momentos de la serie y película, donde Jack se vuelve loco e intenta matar a su esposa e hijo, usando un martillo de croquet. Nuevamente, en un libro esto puede funcionar. De hecho, puedes hablarme sobre el Chapulín Colorado matando a gente con una cuchara de plástico y aún así daría miedo si sabes relatarlo bien. Pero aquí, ya que puedes verlo, se ve tonto. Por consecuente, ya que el objeto en cuestión no es tan mortal, Wendy en esta versión de hecho se defiende de Jack, nuevamente, quitándole lo amenazador. De hecho, una de las mayores quejas respecto a la película de Kubrick, incluso por fans de ella, es la interpretación de Shelley Duvall como Wendy. Es decir, sí, parece la hermana perdida de Steve Buscemi, pero más allá de eso está el hecho de que dicen que se la pasa llorando y gritando casi toda la película. Y tienen razón. Pero imagínate que estás en un hotel, sola, sin protección alguna, sin contacto con el exterior, sin modo de salir, y estás encerrada con Jack Nicholson mientras lleva un hacha de incendios. Y dime si no estarías tú también llorando como Magdalena. Y luego, como no, están los dos distintos finales, los cuales son adecuados para cada una de estas dos obras. Uno es de algún modo feliz y conmovedor y el otro es sombrío y misterioso. Al final, King, sin darse cuenta, tuvo más gente leyendo el libro gracias a la versión de Kubrick. Es decir, si Kubrick hubiera sido fiel al 100% de la novela, aparte de que le hubiera tomado más de 1h30 hacerlo, lo más probable es que oscurecería el libro y no mucha gente lo hubiera leído. Todos los misterios, todas las escenas random, a la vez que daban miedo también daban curiosidad, e intentarías buscar respuestas.
y obviamente las conseguiría solamente leyendo el libro. Así que Kubrick, al ignorar y bastardizar la obra de King, terminó dándole el mayor homenaje a su trabajo,